conocimientos que tenemos provienen de la experiencia. La experiencia nos los proporciona. Esos son los empiristas, que son ingleses. Se da en el siglo XVII. Todo lo que pueda ser verdadero, que tenga validez, tiene que surgir de la experiencia. Los seres humanos nacemos como tabla rasa y las experiencias son las que escriben nuestra biografía. Y dice uno, ah, caray, pues sí. Porque ¿qué sabe un niño de 2 meses? ¿Qué sabe? Reír, llorar y mamar, mamar en el buen sentido de la palabra. ¿Cuándo comienzan a tener conocimientos? ¿A través de qué? De la experiencia. Quiero una chilla porque la mamá no lo deja caminar y la mamá dice, bueno, pues hay que debo caminar. Y ponles, se rompe el positivo. ¿Lo va a volver a hacer? Sí. Pues quién sabe, claro. Si es terco, que no lo habrá. Pero aprendemos de la experiencia. Eso dicen los empiristas. Pero hay otros, los franceses, más o menos es contemporáneo, que expusieron el racionalismo. Dicen, no es cierto lo que dicen los ingleses, que todo proviene de la experiencia, todo conocimiento, sino que todo conocimiento proviene de la razón. O sea, la razón es el tamiz que va a darnos la información válida acerca de la experiencia que tenemos. Entonces son tendencias filosóficas opuestas. Unos dicen que los conocimientos parten de la razón y otros de la experiencia. Son opuestos. O sea, un racionalista no puede ver a un empirista y viceversa. Después, con el paso del tiempo, se propone una tercera vía. Y esa tercera vía es el intelectualismo. ¿A qué obedece el intelectualismo? Todo esto sirve para el análisis histórico, todo lo que les estoy diciendo. O sea, no es desperdicio, ¿eh? El intelectualismo propone que es el contexto el que te da a ti la posibilidad de privilegiar la experiencia o la razón en función a lo que tú te estés enfrentando. O sea, es el contexto. Ciertamente, Lázaro Cárdenas, la física, la química, la biología validan su conocimiento a través de ¿qué? De la experiencia. O sea, de la experimentación con objetos. Pero las matemáticas no se basan en experiencias. ¿En qué se basan las matemáticas? En la demostración. ¿Y qué se requiere para demostrar? Razón, el razonamiento. Entonces, ¿quién sabe? Se me hace que el burro es empirista. Es opositor. Sí, ya más o menos entienden lo que es el intelectualismo. Sí. El intelectualismo no es ecléctico. El intelectualismo dice, va a haber fenómenos que te permitan aprender a ti y obtener conocimientos a través de la experiencia. Pero va a haber otros fenómenos que te permitan a ti obtener el conocimiento a través de ¿qué? De la razón.
Entonces, la existencia de esas ciencias le dan validez al intelectualismo. Entonces, por eso yo digo, aquí en las clases que vamos a tener, en las sesiones, hay que privilegiar el intelectualismo. Y entonces, con base en ello, quiero afirmar que los fenómenos sociales y los fenómenos históricos son sociales, fenómenos sociales, obedecen a muchos factores. Mientras más factores, un estudioso de la historia, mientras más factores influye en lo que está analizando, en lo que está investigando, más rica va a ser su investigación. No así las ciencias naturales. En las ciencias naturales, mientras menos fenómenos incluyamos o factores, más ciertos son. Por ejemplo, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. La fórmula de el movimiento rectilíneo uniforme. Ya no nos acordamos. No. Pues no, que veníamos a hablar de historia. Bueno, pero eso es su historia. No les gustaba la física. Pero ¿qué quiero decir con ello? Que esa es una ley, velocidad igual a distancia sobre tiempo, o como dicen los que saben, la velocidad es directamente proporcional a la distancia e inversamente proporcional al tiempo. Es una ley. Y es comprobable de laboratorio. Pero esa ley únicamente incluye ¿cuántos fenómenos? 3. ¿Cuáles son? Tiempo. El orden de los factores no altera el producto. Velocidad, distancia y tiempo. O sea, los estudiosos de las ciencias naturales, mientras descarten más, bueno, en la ciencia clásica, ya les diré, después en la otra ciencia. En la ciencia clásica, mientras más factores desechen, mejor va a ser el conocimiento que obtengan. El quid de los fenómenos naturales es desechar factores. Es decir, ellos no conocen de la humedad, o sea, la humedad, al diablo con la humedad, ese no influye en lo que yo estoy estudiando. La presión atmosférica, al diablo con la presión atmosférica, no me ayuda. Como lo del cascarón del cuerpo de Toluca. Que no tomaba en cuenta el tipo de... Ya me está albureando, primo, de verdad. Es un ejemplo. A ver, diles. Sí, es que fuimos a un foro a Toluca que nos invitaron de cómo sanear pozos contaminados. Entonces ellos planteaban que a un pozo donde le llegue contaminación hay que hacerle un surco alrededor y se le pone una sustancia química que no me acuerdo y mucho cascarón de huevo, ¿no? Pero es una perforación de 1 metro de profundidad por 80 de ancho, ¿no? Y aparentemente con eso, o sea, ya teniendo eso, el pozo se sanea, ¿no? Sin embargo, hubo varias intervenciones en donde se decía que también el tipo de suelo influye, ¿no? Lo que decía Alejandro. Entonces, ellas en su análisis descartan el tipo de suelo y pretenden que el experimento sea aplicable en todos los tipos de suelo. Ese es el ejemplo, ¿no? Claro, y en ese tipo de ciencias se hacen esos estudios para hacer generalizaciones. O sea, todas las leyes de la física, todas, hasta la máxima que establece las leyes del movimiento de Newton, esas pretenden encerrar en pocas estructuras toda una generalidad y generalizan y predicen. Estas chicas investigadoras no consideraron un factor importante como es el tipo de suelo y querían generalizar toda su investigación. En cambio, los fenómenos sociales, Miguel Hidalgo,
En cambio, los fenómenos sociales son multifactoriales. Exactamente. Es decir, mientras más factores incluyamos, es mucho mejor. Pero ¿qué creen? Que cualquier conclusión o conocimiento que obtengamos de lo social no va a ser generalizable y no se puede predecir. Esa es la gran cuestión. Pero para el conocimiento que yo obtenga va a ser para el aquí y el ahora y solo aplicable en nuestro grupo. Ajá. Por eso es que cuando afirmamos, fíjense bien, yo no quiero ser ecléctico o parecer ecléctico, pero cuando afirmamos que no hubo sacrificio humano, por favor, yo no estoy a favor ni en contra. Yo lo que estoy haciendo es que ustedes reflexionen y analicen. Cuando no hubo sacrificio humano, ¿a qué estamos cayendo? A una postura ¿qué? Absolutista. Absolutista. O el que dice, sí hubo sacrificio humano. ¿A qué estamos cayendo? A una postura absolutista. Y los fenómenos sociales no son absolutistas. ¿Por qué? Porque ahí en primer término, desde mi punto de vista, repito, desde mi punto de vista, Emiliano Zapata, tendríamos que valorar qué entendemos desde nuestra perspectiva actual lo que es un sacrificio. Repito, desde nuestra perspectiva actual, porque yo hace rato hablaba de una moral y los valores morales son temporales, son históricos, es decir, que pueden modificarse. Entonces, ¿qué tendríamos que...? ¿Sí fue un sacrificio o no? Bueno, sí fue, o sea, desde nuestra perspectiva, sí, desde nuestra moral, pues sí fueron sacrificios humanos. Pero tendríamos que analizar esos actos que sí existieron desde la moral de ellos, desde su ethos. Muchos dicen que no era un sacrificio así nada más por hacer el daño, pues. O sea, de matar a gente y de comérsela. O sea, tenía un sentido. Y dice la mayoría, un sentido religioso. O de justicia, ¿no? Como decía. Pero eso no lo compartí. Y levante la mano. Espéreme. Ahorita les doy, esperen, déjenme terminar mi rollo. Gracias, señorita Rodríguez. Debí de haberme llamado Agustín. Bueno, ya ven, todo lo que provocan. A ver, pero el acto de violar y de aún a sabiendas de que hay una enfermedad y poseer violentamente a una indígena, ¿tiene algo de religioso? No. Pues quién sabe, porque siempre antes de abrir las piernas violentamente se encomendaban a Dios. Pero ustedes valoren, o sea, desde nuestra moral y tratar de comprender la moral de nosotros. Que Cortés fue un ambicioso, deshonesto, genocida. Pues lo estamos viendo desde nuestra moral. Pero saben que Cortés le costó mucho trabajo hacerse capitán de unas naves, o el capitán general. Y tuvo que utilizar la astucia
Tuvo que ser astuto para salirse a escondidas de Cuba, porque ya lo iban a apresar. Y que llegó a México, bueno, primero pasó a Tabasco, Veracruz, y ahí se encontró con la Malitzin, etcétera, etcétera. Pero cuando llegó a las playas de Veracruz, desembarca e inmediatamente lo que hace es, a nombre del rey, tomar posesión y crear una estructura política, lo que le llamó la Villarrica de la Veracruz. O sea, no llegó arrasando ni matando, sino astutamente llegó tratando de conocer a la gente, y conociéndola es como logró lo que logró. Pero decir también que fue por la ayuda inmensa, que es histórico, por la ayuda inmensa que le dieron los tlaxcaltecas, cholultecas y todo, sin considerar otros factores, como las enfermedades que trajeron los españoles, sin considerar el hecho de que llegaron los españoles en un tiempo ideal, en una época, Josefa Ortiz de Domínguez, en la que era Huey Tlatoani, güey, no es grosería, así era, Huey Tlatoani, así se llamaba. Un Huey Tlatoani, sacerdote más que guerrero. Algunos especulamos, si hubiese llegado Cortés en época de Ahuizotl o de Moctezuma y Huicamina, otro gallo cantaría, porque ellos, más que sacerdotes, eran guerreros, y no se iban a dejar con tiquismiquis, con que llegaran 500 y con la leyenda de Quetzalcóatl, que sí era muy impresionable para un emperador azteca, vamos a llamarle así, sacerdote, y con muchos problemas psicológicos. Ya la maestra Gloria hablará, al rato sí, digo Malitzin, hablará sobre los presagios. Los presagios funestos. O sea, antes, o cuando llegaron los españoles, hubo muchos fenómenos naturales o no, que provocaron en Moctezuma, Jocoyotzin, el temor de los que llegaron. Una leyenda de Quetzalcóatl. Porque Quetzalcóatl sí existió, Sor Juana. ¿No sabías? O sea, no fue. ¿Sí sabes que sí existió? A ver, platícanos. Quetzalcóatl no es nada más un dios. Quetzalcóatl fue un gobernante tolteca. Se llamó Seacatl-Topitzin Quetzalcóatl. Y él era un hombre blanco, barbado, alto, que les enseñó muchas técnicas y una moral a los toltecas. Pero generó muchas envidias, y en una ocasión él lo tomaba para, era un privilegio para los grandes dignatarios, y él era un dignatario, tomar pulque, la pehue. Y en una ocasión su hermano le dio pulque con la intención de que enloqueciera. Tomó el pulque y violó a su hija. Cuando se dio cuenta de ello, dejó Tula y se fue a vagar, desapareció, prometiendo que iba a regresar ya después de que resolviera su problema con los dioses. A la isla de Jico. Ahí dices tú. Exactamente. Entonces, sí es un personaje histórico, Quetzalcóatl. Yo lo que quiero enfatizar
es que tenemos que utilizar lo epistemológico. ¿Qué quiere decir? Preguntar, poner en tela de juicio, no actuar ni decir en nuestro discurso, esto es así, esta es la neta de las netas, pero tampoco con un enfoque ecléctico, sino con un enfoque, como dijimos, intelectualista. Analizar la historia bajo un enfoque intelectualista. ¿Sale? ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? ¿Quién? Estoy medio cegatón. Julio López Chávez. Sí, también, bueno, desde el punto de vista de la psicología social, nosotros lo que analizamos es la cosmovisión de cada uno de los, en este caso, la cosmovisión de los aztecas y la cosmovisión de los españoles, ¿no? Para analizar un fenómeno. Entonces, por eso tratamos de no ponernos exactamente cada uno de los bandos, sino decir, así lo veían los aztecas, porque esa era su forma de comprender el universo, la forma de comprender que tenían ellos de su vivir, ¿no? Que era pues, los sacrificios, las deidades, que ya dijeron que no soy deidades, sino más bien como fenómenos naturales, que se les daba un nombre, y por lo tanto se les respetaba, y que cuando llegaron los españoles, pues le pusieron, es que ellos tienen muchos dioses, y hacen sacrificios, pero pues es otra vez la cosmovisión cristiana de esa época como español, que decía, eso es barbarie y entonces lo vamos a erradicar. ¿Y cómo lo vamos a erradicar? Conquistándolos, imponiendo nuestra cosmovisión, que es el cristianismo, y si no adoras renuncias a tus creencias y te vas al cristianismo, te matamos, te encerramos o te desterramos y te ponemos un nombre cristiano, porque por ahí mencionaron a Tesozoma, que le pusieron un nombre cristiano y le dejaron como apellido su verdadero nombre, ¿no? Pero eso digamos que es como un choque de cosmovisión, ¿no? Así es. Que tendríamos que promover es una integración, ¿no? Una integración de cosmovisiones. ¿Quieres participar? Sí, claro. Sí va de la mano con lo que dice nuestro compañero Julio. Hay que tener nuestra postura, saber el contexto y el pasado, como dice, saber nuestra posición. Si lo vemos materialista o idealista, porque de ahí parte todo, ¿no? Porque, como dice, idealismo, todos creemos en la iglesia, que venimos por un Dios, que Él lo creó todo, y por ahí se van desviando algunos comentarios. Nuestra forma de vida, porque también influye nuestra forma de vida, como anteriormente en los pueblos aztecas, pues también solo tenían una visión, igual era idealista, no al de la iglesia, pero sí al de sus dioses, sus deidades, y pues el materialista que creemos, pues que venimos a partir de una partícula o de otro fenómeno que no es de un dios. Hay aquellos que creen que las dos son importantes, o los monistas que creen que uno es más importante que la otra, pero también tienen que analizarnos, ¿no? Para escuchar nuestras respuestas, porque nunca van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes posturas. Muy bien. Lo más importante es lo que nosotros obtengamos a partir de la información que cada uno de nosotros los que intervenimos aportamos. ¿Sí? Entonces valiosa su participación. ¿Alguien más? A ver, allá. Fundamental, porque es lo que tenemos que comparar si verdaderamente queremos ser objetivos en cualquier proceso histórico, ¿no? Por ejemplo, se ha criticado mucho el asunto de que los españoles llegaron y destruyeron las obras de ingeniería que habían construido los aztecas para controlar las crecidas de agua, ¿no? Sin embargo, dentro de su cosmovisión, como decía Galeano, el agua era una herejía musulmana para los españoles, ¿no? Porque en un principio en Europa, cuando existía el paganismo, el agua era adorada, igual que el sol, igual que la luna. Sin embargo, el cristianismo mete conceptos ahí medio raros, en el sentido de que tú tienes que adorar a un Dios verdadero, y adorar el agua y el sol y la luna es paganismo y es herejía.
Entonces, yo creo que lo más sano en cualquier discusión histórica es como lo plantea Jacobo y como lo ha planteado Alejandro Tortolero Villaseñor. Sí. O sea, las cosmovisiones, ¿no? Se llega al extremo de considerar a la Malinche como traidora, ¿no? Exacto. Cuando ni siquiera había Estado. O sea, acuérdense que hay una diferencia entre Estado y nación. ¿Sí? Más bien había ciudades-estado. La Gran Tenochtitlán era una ciudad-estado. Y todas las demás. Cuando hablamos de nación, rescatamos a aquellas comunidades que establecen su propia cosmovisión y que muchas veces la comparten con